El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar. Para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. Hola, buenos días. Un país dividido entre el optimismo de quienes consideran que una nueva constitución traerá prosperidad y mejorará incluso la seguridad de todos, y quienes piensan que no habrá cambio alguno, sino que podría ser la confección de un traje a la medida del gobernante que la convocó, se apresta a ir a las urnas en una semana. Camino a esas urnas, Ecuador recibió estos días la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que recorrió con el presidente Noboa probables sitios para instalar bases militares, y ese hecho podría significar un espaldarazo de Estados Unidos para que los ecuatorianos apoyen la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional, justamente que será consultado el domingo 16. De estos temas hablaremos hoy en Descifrando con tres reconocidos ecuatorianos que analizan al país con rigurosidad y argumentos. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el doctor Rodrigo Andrés Correro, profesor de Derecho Tributario y Económico, empresario, expresidente de la Cámara de Industrias de Cuenca, la doctora Karen Sichel, máster en Política Pública por la Universidad de Oxford, docente universitaria, y el doctor Mario Cubi, abogado, académico, PhD en Derecho Internacional, ex viceministro de Gobierno. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Permítanme comenzar con Karen para preguntarle justamente sobre las imágenes aquellas de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorriendo junto al presidente Noboa probables sitios para instalar bases militares. ¿Se puede considerar un espaldarazo para que el país apoye la reinstalación de bases militares extranjeras aquí? Bienvenida, doctora Karen Sichel, buenos días. Buenos días, Thalía, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que sin duda es la venida de una alta funcionaria de Estados Unidos, de Ecuador, precisamente visitando los lugares en donde se podrán instalar bases extranjeras, es un espaldarazo para el gobierno a puertas, ¿no? A días de la consulta que pretende reformar parcialmente la Constitución, en este caso con esta pregunta, para permitir ese tipo de cooperación internacional en donde la lógica es más o menos la siguiente: si es que los criminales o las bandas criminales tienen la posibilidad de cooperar transnacionalmente, y eso está muy estudiado por las personas que estudian en los mercados globales del crimen organizado. Entonces, si es que ellos pueden cooperar, ¿por qué los estados entonces no establecen mecanismos de cooperación también para tratar de minimizar los riesgos del crimen organizado? Entonces yo creo que sin duda es un espaldarazo, y ante esta posibilidad creo que, ya que los ecuatorianos vamos a votar, lo importante sería analizar las ventajas y las desventajas de esta propuesta. Y como decía, una de las grandes ventajas es que permite establecer estos lazos con otros estados, sin duda, para tratar de desmantelar, ¿no?, a las organizaciones criminales. Una desventaja de esta posición es que el problema del crimen organizado es tan complejo que aún los países que tienen bases militares extranjeras o tienen algún tipo de ayuda internacional, tampoco han visto una reducción en cuanto al crimen organizado, y ustedes escucharán este argumento por parte de las personas que se oponen a esta pregunta en la consulta.
Otro argumento podría ser el argumento de la soberanía, que particularmente lo ha esgrimido el correísmo. Otro argumento podría ser precisamente esta idea de que Estados Unidos busca fortalecer su imperio, digamos, socavando a los países más pequeños como Ecuador. Entonces yo creo que ante esto el único argumento medianamente válido es el primero, es decir, el argumento de la soberanía es un argumento sumamente arcaico que realmente no merece mayor análisis desde mi perspectiva, porque realmente muestra una falta de entendimiento completo de cómo funcionan las bandas criminales. No estamos hablando de soberanía, estamos hablando de cooperación internacional para defender precisamente nuestra soberanía y permitir que el Estado se cohesione y permita permita fortalecer al Estado a la vez de que se debilita a las bandas criminales. Pero respecto al primero, sí me parece que hay una resonancia, es decir, ¿por qué países que implementan este tipo de medidas tampoco eliminan el problema? Y ante esto, yo creo que es importante, tal y con esto cierro, que la ciudadanía comprenda que el problema del crimen organizado es muy complicado. Y por más que se establezcan medidas, esto no significa que va a ser una solución absoluta al problema, pero sí, desde mi perspectiva, que es un paso importante para establecer lazos internacionales y transnacionales con otros países para que tengamos este mecanismo de cooperación. Entonces, para cerrar, yo diría que esta es una pregunta importante de la consulta y creo que sin duda que los Estados Unidos apoye a la gestión del presidente en esta pregunta en particular, creo yo desde mi perspectiva que avala precisamente y le da un espaldarazo al presidente, que esto no son simplemente promesas, sino que hay ya vínculos con el gobierno de los Estados Unidos para que esto se haga una realidad. Gracias, Karen Sichel. La misma pregunta, Rodrigo Andrés Cordero. La visita de la Secretaria de Seguridad, la segunda en 3 meses, ¿habrá movido las cifras en favor de la instalación de las bases militares extranjeras en territorio para la gente que aún tenía dudas? Bienvenido, doctor Rodrigo Andrés Cordero. Buenos días. Buenos días, Talía, y buenos días a mis contertulios y a la audiencia que nos escucha. Puede ser tomada como que existe un movimiento de fuerzas en torno a la visita de una funcionaria de tan alto rango de los Estados Unidos próximos a una consulta. Podría darse esa interpretación efectivamente, pero yo me pongo a pensar en otra situación que ha sido característica de la gestión del presidente Noboa. Se ha visto en el tiempo que él va a cargo de la presidencia que tiene un sentido de urgencia bastante dinámico frente a una realidad que exige respuestas inmediatas. La realidad del crimen organizado, y coincido con Karen, demanda acciones por su complejidad, acciones inmediatas, rápidas y de una dinámica muy distinta a aquella que requieren los procesos sociales. Generalmente la gestión de los gobernantes que tiene que ver con la dinámica de los procesos sociales adquiere también un ritmo que se va acoplando a los mismos, es decir, en cierto sentido lento. La dinámica del crimen organizado y la situación de violencia en la que está el país y otros tantos países vecinos exige y demanda velocidad, vertiginosidad, y se le ha visto que el presidente Noboa en ese sentido es muy rápido. Y podría también ser interpretado como que la presencia de esta funcionaria no es más que un elemento más de ese cúmulo de gestiones, de esa cadena de gestiones que ha venido realizando el gobierno. Ahora bien, quiero reflexionar también sobre la teoría de la soberanía frente al crimen organizado, pero poner al revés el argumento de lo que hablaba Karen. Siempre estamos argumentando o sacando el tema de la soberanía cuando discutimos respecto a presencias de bases militares, convenios de fuerzas de seguridad entre países. Pero nos olvidamos de la soberanía cuando en cambio el crimen organizado internacional se toma nuestros países, se toma nuestros territorios, se toma nuestras ciudades y comunidades. Entonces yo creo que es el momento en el que los ecuatorianos debemos reflexionar seriamente en defender nuestra soberanía, nuestro territorio, contra la internacionalización del crimen. Es realmente una faceta que debemos analizarla en sentido inverso. Esta dinámica del crimen organizado al fin nos lleva a una sola reflexión. Ecuador se volvió muy barato para el crimen organizado. Y lo que le toca a Ecuador es encarecer
la operación del crimen organizado. ¿Qué es lo que logró Colombia con las bases militares? Por supuesto que también coincido con quien me antecedió en la palabra, en el sentido de que la presencia de bases militares no elimina el crimen organizado, pero sí entorpece su acción, lo vuelve lento, lo complica. Colombia instaló 7 bases militares conjuntamente con los Estados Unidos e hizo que al menos exista una cortina en la parte norte de su territorio y que sea más difícil el tránsito de sustancias ilegales por esa costa caribeña. Y por eso es que, como consecuencia de aquello, ese tráfico se ha venido hacia el sur, en donde la operación de control es mucho menor y por ende la operación de tránsito de drogas es mucho más barata. Lo que toca a Ecuador es de encarecer. Este es un tema, al fin del partido, un tema económico, estimada Thalía. Gracias, Rodrigo Andrés. Sí, yo creo que ustedes han tocado diferentes aristas, digamos, de un tema tan grande, sí, y es verdad que no solucionan, pero por ejemplo, este momento, nosotros tenemos de experiencia de que se fue la base de Manta y el tráfico se comenzó a incrementar. Mario, quisiera también la misma pregunta y voy a ser reiterativa, pero siendo el hecho, a mi parecer, más noticioso, digamos, de esta semana en torno a la consulta que va a ser planteada el domingo, ¿qué repercusiones considera que tuvo la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Con un añadido, la violencia no se ha detenido, ¿no? Porque ha sido imparable, inclusive estos días ha habido como un rebrote. ¿Cuál es la interpretación de la presencia de la secretaria de Seguridad? Bienvenido, doctor Mario Cubi, buenos días. Muchas gracias, Thalía. Buenos días a Karen, a Rodrigo y a todos los que escuchan el programa. A ver, creo que es importante que entendamos esto no solo desde la presencia de la secretaria, sino en general de los varios actos que el gobierno del presidente Trump ha tenido desde esta segunda elección del presidente Noboa, ¿no? Si contamos en cuestión de 6-7 meses, hemos tenido 4 visitas de altos funcionarios, entre esos, además de la secretaria de Homeland Security, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, y antes de eso tuvimos también a la persona encargada en materia de Fuerzas Armadas del hemisferio sur, lo que demuestra que un país como Estados Unidos, que tiene relaciones con el mundo entero, que envía 4 de sus principales miembros de gabinete y de seguridad en 6 meses a un país, demuestra un interés firme, permanente, claro, en apoyar particularmente en nuestro principal problema de hoy, que es el problema del crimen organizado internacional. Y desde ese concepto, entonces, entender que el Ecuador entero se está jugando, porque hay que entender cómo funciona la geopolítica, y el presidente Trump ha demostrado ser bastante sensible en positivo y en negativo a el respaldo que recibe también. Ustedes ven, el presidente Milei de Argentina ha sido muy frontal en su cercanía con el gobierno actual de Estados Unidos y a cambio recibió $40,000 millones como apoyo para la continuación de su plan de estabilidad financiera. Que Ecuador diga, no quiero bases extranjeras, siendo ellos nuestro principal socio y con los que obviamente estamos dialogando la posibilidad de instalación de bases, incluso el presidente ya ha hablado de Salinas y de Manta como 2 opciones, no sería una buena señal a nuestro principal aliado en seguridad y también aliado comercial, porque al final del camino lo que tenemos que entender es que el Ecuador, como bien ha mencionado Rodrigo y Karen y varios expertos en seguridad, se enfrenta a un nivel de criminalidad que no hemos tenido antes. Estas no son bandas delictivas nacionales, estos no son grupos de narcotráfico local, estas son organizaciones criminales de muy alta complejidad a nivel internacional que involucran desde la producción de cocaína en Colombia, el tráfico por el que pasamos nosotros, la llegada a carteles peligrosísimos en México, e inclusive mafias instaladas en Europa que se encargan de la recepción y comercialización final. Toda esa cadena de crimen organizado internacional aporta armamento, financiamiento, logística, inteligencia, para irse en contra del Estado ecuatoriano como uno de los elementos en su cadena de distribución de narcóticos. Si además a eso le sumamos que Ecuador, tanto por la realidad ideológica ridícula, que es parte de lo que hay que cambiar en la Constitución, de no aprovechar nuestros recursos naturales de manera adecuada,
tiene un grave problema de minería ilegal que ha servido como la nueva herramienta de lavado de dinero para el narcotráfico en el Ecuador. Y además tenemos el dólar, que si bien ayuda en muchas cosas en materia de estabilidad financiera, se convierte en un caramelo para lavar dinero. Estamos ante un problema transnacional que supera las capacidades del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, hace sentido, como bien han dicho Karen y Rodrigo, que el Ecuador busque este apoyo internacional, que ya empezó hace varios años, de hecho se reforzó de manera importante bajo el presidente Lasso, ahora en esta nueva etapa que permita la instalación de bases extranjeras, que además creo que es importante que quienes nos escuchan se entiendan bien, que el decir sí no significa ya autorizar una base específica. Lo único que hace es desbloquear lo que hoy establece nuestra Constitución, que es una prohibición absoluta e ideológica de no tener ninguna base extranjera, porque una vez que se libere esa prohibición, si es que se libera el 16 de noviembre, el tratado o el acuerdo específico que se tiene que firmar entre los estados para un tema militar debe pasar, al menos en la estructura actual, por revisión de la Corte Constitucional, y dependiendo de qué tipo de derechos y elementos se incluyen ahí, inclusive podría requerir de la ratificación en la Asamblea. Gracias. Entonces, esto no es ni siquiera todavía un cheque en blanco, sino abrir la posibilidad a que las funciones del Estado que están llamados a estos elementos puedan hacerlo y evaluar. Gracias, Mario. Y introduje este tema porque es un tema urgente y ustedes están absolutamente enterados de las posibilidades que tiene el Ecuador, y les agradezco en verdad haber diseccionado lo que implicaría no solamente la presencia de la Secretaria Nacional de Seguridad de Estados Unidos, sino el hecho en sí de la base, una base probable o dos o las que fueren. Ahora sí vamos, Karen, a la constituyente. Y usted ha dado razones para no apoyar la constituyente, pero muchos dicen que la constitución que está en vigencia ya no admite más parches. ¿Cuáles son sus temores para que no decidamos ir a una constituyente como usted plantea, Karen? Bueno, Talia, quizás primero quiero aclarar que no creo el que yo piense que la constituyente no sea la vía adecuada. No significa en este momento que yo en las elecciones voy a votar que no, y voy a explicar mi razonamiento. Yo creo que el presidente nunca debió haber convocado a constituyente, peor en los momentos en los que se encuentra el país. Creo que es una irresponsabilidad y creo que no obedeció nunca a un motivo de un estadista tratando de traer un modelo constitucional distinto, sino creo que fue el resultado de una serie de traspiés que tuvo con la Corte Constitucional, más desde el punto de vista de una estrategia política que desde el punto de vista de vamos a tener un proyecto o tenemos un proyecto para cambiar el modelo institucional ecuatoriano. Y las razones por las que yo me he opuesto a la propuesta de la constituyente es porque todo lo que se quiere hacer en la constituyente se puede hacer bien vía reforma parcial, que es un mecanismo de reforma en la Constitución que pasa por la Asamblea Nacional, como las bases extranjeras. Las bases extranjeras es una propuesta que propuso el presidente Noboa, que pasó por la Asamblea Nacional y que ahora solamente nos sometemos a una elección para aprobarla o negarla. Entonces, Talia, si es que nosotros vemos, yo sé que lo que estoy diciendo podría parecer contraintuitivo para las personas que quieren cambios, ¿no? Como yo. Pero si es que uno analiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se puede dar cuenta que todo lo que quisiéramos cambiar se puede hacer vía reforma parcial. Esto incluye volver a las 3 funciones del Estado, reforma parcial. Traer bicameralidad a la Asamblea Nacional, si es que se quisiera, reforma parcial. Si es que se quiere reformular el Consejo de la Judicatura, darle autonomía a la Fiscalía General del Estado, organizar nuevamente a los partidos políticos, quitar la ideología socialista del régimen económico. Si es que la Corte Constitucional ha dicho que hasta el contrato por horas, que es un asunto que se mete con los derechos, y la extradición, ni siquiera son reformas parciales y son enmienda. Es decir, mientras que el proponente le da a la Corte las razones suficientes para que en cuanto se trata de derechos, el proponente establezca que la restricción es legítima, uno puede incluso modificar el contenido de los derechos siempre y cuando, por supuesto, no se establezcan limitaciones a los derechos que no sean proporcionales. Entonces,
Por estas razones creo yo, Thalía, que cualquier tema que se hubiera podido justificar de manera correcta, incluyendo la parte dogmática, como ya se ha hecho en otras ocasiones, podían hacerse vía reforma parcial y esto nos llevaba solo a una elección, lo cual me parece una pérdida de una oportunidad porque el presidente tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, eso me parece, y yo he dicho la palabra irresponsabilidad, porque la Asamblea Constituyente por contraste nos lleva a un espacio en donde vamos a tener 3 procesos electorales. Estamos hablando del crimen organizado. Y un fenómeno que está muy bien estudiado es que en países en donde existe alta permanencia del crimen organizado, la violencia en elecciones se dispara. Y nosotros lo hemos vivido el último año, en donde tuvimos tantas elecciones y ha sido el año más violento de la historia del país. Pero también lo viven en México y en Colombia. Entonces, estas elecciones de traernos a 3 procesos electorales en la Asamblea Constituyente, donde vamos a elegir asambleístas, en donde luego vamos a aprobar o desaprobar a la Constitución, este proceso que nos ha llevado el presidente no solamente nos va a costar en dinero, porque obviamente la economía no va a caminar cuando no hay certidumbre, sino nos va a costar literalmente en vidas de ecuatorianos. Ahora, Thalía, ya que estamos aquí, es decir, ya que el presidente no se persuadió por los argumentos que dimos varias personas respecto de la reforma parcial y pedíamos al gobierno que en vez de llevarnos por este camino nos lleven hacia la reforma parcial, ya que no se escucharon nuestros argumentos. Yo creo que la única manera responsable de votar, entendiendo los riesgos de la constituyente, ahora mismo es votar que sí a la Asamblea Constituyente. Y voy a explicar también por qué rápidamente. Creo que el apoyar a la Asamblea Constituyente en este momento no significa apoyar a una constitución que podría ser arbitraria o que podría ser totalitaria, como a veces el gobierno actúa, ¿no? A veces el gobierno lamentablemente se parece mucho al proyecto del correísmo, a veces es muy totalitario y lo estamos viendo con el Consejo de la Judicatura, vemos con cierta actitud que tiene con los medios de comunicación. Entonces, por supuesto que nos da miedo a las personas que tenemos un talante democrático. Pero lo bueno de esto es que si es que ellos hacen una constitución a su medida, nosotros podemos votar que no. Entonces, si es que mis opciones son, Thalía, con esto cierro, si es que mis opciones son o me quedo con la constitución nefasta del socialismo del siglo XXI de Montecristi, o voy a votar la primera votación para que haya al menos la oportunidad de cambio, mi votación en este momento va a ser para que haya la oportunidad de cambio. Pero esa votación no significa un apoyo irrestricto al gobierno y si es que hacen las cosas mal, yo seré la primera en decir que no se puede apoyar a esa constitución. Gracias, Karen, y se nos fue el tiempo del primer bloque. Permítanme aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que Claro los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Karen Sichel, máster en política pública por la Universidad de Oxford, docente universitaria, el doctor Mario Cubi, abogado académico PhD en Derecho Internacional, ex viceministro de Gobierno, y el doctor Rodrigo Andrés Cordero, profesor de Derecho Tributario y Económico, empresario, expresidente de la Cámara de Industrias de Cuenca. Mario, contrario a lo que dijo Karen, al finalizar el primer bloque, usted es uno de los 23 abogados en libre ejercicio que firmaron un respaldo a la constituyente y dijeron que no debe ser escrita al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno, sino resultado de un pacto social que represente un consenso nacional. Se escucha muy bien, pero ¿es un planteamiento utópico o hay unos acuerdos previos que no conocemos, Mario? Gracias, Thalía. Lo primero,
mencionar con mucho respeto, estar en desacuerdo con el planteamiento de Karen respecto a las reformas parciales, y esto porque si bien hay muchas que sí se pueden hacer, en eso jurídicamente es correcto que vía enmienda y vía reforma se pueden hacer muchos cambios. La realidad es que el problema de la Constitución de Montecristi está en su esencia, está en su espíritu y está imbuido en prácticamente todo el articulado. Una visión de un Estado centralista, de un Estado empresario que cubre absolutamente todo, hasta vende celulares con la CNT y antes traía paquetes por courier de compras por Internet, al que hay que pedirle permiso como ciudadano para cualquier cosa, inclusive para inversiones en sectores estratégicos que se lo reserva solo para él, y temas ideológicos que cubre y bloquea la inversión no solo extranjera sino también nacional, o estas figuras inventadas entre Montecristi, Bolivia y Venezuela del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, para mí es necesaria una constituyente, lo ha sido hace muchos años, nunca es el momento perfecto, porque lo que es cierto es que durante el tiempo que dure la constituyente, además de tener un gasto público adicional, mucha de la inversión se frena hasta saber cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, pero si no hacemos ese cambio, vamos directo al abismo económico, porque sin inversión no hay empleo, sin inversión no hay impuestos para garantizar ningún derecho ni de esta ni de la nueva Constitución. Con eso dicho, sobre lo que me preguntabas puntualmente, mira, entiendo que para muchos pueda sonar utópico, pero la realidad es que quien escribe esa Constitución depende de los ecuatorianos. Si bien el método de elección, que lastimosamente hoy la ley establece un sistema cerrado de listas, no permite escoger persona a persona, sí que nos da a los ecuatorianos el poder para ver a qué lista escogemos en virtud de lo que vendrá ahora. Y esto es importante que los ecuatorianos lo entiendan, porque muchos hablan de que gane el sí el 16 de noviembre es darle un cheque en blanco al presidente actual. Y nada más lejos de la verdad. Aquí el 16 recién vamos a escoger. Si se vota no, lo que estamos diciendo es, me gusta la Constitución y el sistema actual y me quiero quedar como estamos. Si se vota sí, recién abrimos la puerta a que luego, en 3 o 4 meses, habrá una elección de asambleístas constituyentes donde los ecuatorianos tenemos el poder con nuestro voto de escoger quiénes van a ir. Luego se empieza a redactar la Constitución, y aquí hay un tema clave. Para varios elementos de estructura del Estado, tiene que haber una mayoría de 2/3 partes. No es solo la mitad más uno en el estatuto actual. Por lo tanto, incluso si un partido, algunos piensan que es ADN, otros, cuidado que la asamblea actual tiene más asambleístas de RC que de ADN. Cuidado, se repite algo así. También hay que pensar en el otro lado. Pero incluso con la mitad más uno, necesitarán generar mayorías en equipo con otras bancadas hasta lograr 2/3 partes. Pero inclusive si sale una constitución que no nos guste, que no resulte de ese pacto social, que es lo que tiene que ser una constitución, normas mínimas básicas en las que la mayoría estamos de acuerdo, entonces hay una tercera elección posterior en la que, como pasó recién en Chile en el 2022 con Boric, la gente dijo no y nos quedamos con la anterior. Por lo tanto, hay que quitarse un poco el miedo de lo que pase el 16 de noviembre, recién es decirnos como ecuatorianos si queremos darnos la oportunidad de construir algo mejor. Si votamos mal luego por asambleístas, tenemos todavía la oportunidad de decir no si no nos gusta la Constitución, pero sería terrible, como lo decíamos en el documento, que esto pase a ser el proyecto político de otro gobierno, porque entonces no hay sostenibilidad en la Constitución. Mario, permíteme una interrupción, pero la gente dirá, ¿qué garantía hay de que sea diferente la composición de la Asamblea si los requisitos para ser constituyentes es los mismos de ahora y vemos la calidad de Asamblea que tenemos? Las garantías en democracia no existen, estimada Talía, pero depende de los ecuatorianos. Ya si vamos a ponerlo en el plano de decir, no confío en mi propio voto, estamos fregados de entrada. Porque aquí los asambleístas constituyentes, si bien las listas las arman los partidos, las escogemos los ecuatorianos. Ahí el trabajo será, en mi rol actual desde la academia, en el de ustedes desde el periodismo y la sociedad civil, tendrá que ayudar a comunicar, a hablar con la ciudadanía y a exigir a los partidos y a los candidatos cuáles van a ser sus planes para escoger de manera adecuada.
Si la gente escoge lo mismo, pues es responsabilidad de la propia población, porque aquí no son los alienígenas los que van a escoger a los asambleístas. Gracias, Mario, pero yo no le culparía a los electores, sino a los partidos y movimientos que ponen a tales personajes, ¿no? Casi siempre viendo el arrastre de los votos y no la capacidad y digamos, la responsabilidad. Esperemos, en verdad, es un acto de fe también apostar a que salga bien ahora. Rodrigo Andrés, con estas dos visiones contrapuestas, aun cuando Karen, a mí particularmente me ha sorprendido al anunciar que va a votar sí y ha dado argumentos muy valiosos. Entre estas dos visiones, decía, ¿qué expectativas tiene sobre la constituyente que, de ser aprobada el domingo 16, nos pone ante otro escenario? Lo que decía, ¿quiénes deberían integrarla? Porque de eso se trata, de quiénes van a poner los movimientos. No escoge el pueblo lo que quisiera, sino es lo que le presentan los movimientos políticos y partidos. Bueno, las reflexiones que han hecho Karen y Mario nos llevan a lanzar algunas ideas sobre la mesa. En primer lugar, tú le consultabas a Mario cómo será la composición de la Asamblea Constituyente. ¿Acaso podrá ser distinta que la de la Asamblea Legislativa que tenemos? ¿La calidad de asambleístas constituyentes será distinta de la de los actuales asambleístas? Y es obvio que no. Hay un principio estadístico que dice que la parte es igual que el todo. Y este es el Ecuador en el cual vivimos nosotros. Un Ecuador diverso, un Ecuador con muchísimas deficiencias de preparación en nuestra gente, pero esa es la realidad en la que estamos. Y frente a esa realidad tenemos que tomar decisiones. Y coincido en aquello de que estamos ante hechos consumados. El presidente tomó una decisión y tenemos que simplemente optar por el sí al cambio o por mantener la Constitución de Montecristi. Y respecto a esto me cabe a mí algunas otras reflexiones. La primera, coincido con Karen en que se podía haber hecho reformas una a una del modelo constitucional de Montecristi. Sin embargo, son tantas las que se requieren que me lleva a pensar en el ejemplo de lo que le ocurre a un ciudadano cuando colisiona su vehículo y el daño del vehículo es tan grande que la aseguradora le dice, oiga, le voy a aplicar pérdida total. No le voy a cambiar las latas, las partes mecánicas ni el motor, sino el daño es de tanta gravedad que definitivamente tenemos que reemplazarle el vehículo. Eso nos ocurre ahora. Estamos ante un modelo constitucional que no va más. El neoconstitucionalismo andino, porque así lo refieren en España, sobre todo al modelo constitucional que aplicaron Bolivia, Ecuador, Venezuela y algunos otros países. El neoconstitucionalismo andino no tiene más que una lista de deseos y se topa con una realidad que es impracticable, Talía y amigos. El hecho de que no hay recursos en la sociedad para hacer frente a una sociedad de tantos derechos, tantas ilusiones y tantas garantías. El nuevo modelo constitucional por el cual tiene que optar el Ecuador necesariamente tiene que basarse en aquello que los alemanes llamaban el principio de reserva del posible. Es decir, que las constituciones tienen que reconocer derechos en función a las limitaciones financieras que tiene el Estado. Vuelvo a armar un poquito las ideas. Estamos ante hechos consumados, estamos ante una pérdida total del vehículo. La demanda de cambios que tenemos es tan alta que el modelo de ir pausadamente haciendo reformas no es viable. Por ello, la constituyente es la única salida que le queda. Y finalmente, respecto a lo que planteaba Mario, de que estamos forzados a los acuerdos, esa es la única forma en la cual los países salen adelante. Yo siempre he tenido en mi cabeza la idea de que el Ecuador debería producir un pacto de la Moncloa, como lo hizo España al salir del franquismo. Jamás hemos tenido el tiempo suficiente como para que todas las partes en contienda se pongan de acuerdo en el Ecuador que queremos. Siempre una fracción ha impuesto su posición a los otros. Necesitamos efectivamente un modelo que plantee una estructura de Estado y de desarrollo aceptado por tirios y troyanos.
Gracias, Rodrigo Andrés Cordero. En verdad se oye muy bien y ojalá podrían, por ejemplo, digo yo, participar los tres en la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque de eso se trata, de la representación de la gente que más sabe, de los que más conocen, pero yo tengo mis propias dudas porque la evidencia me ha mostrado eso siempre, no de ahora, ya de larguísimo tiempo, que simplemente los movimientos y los partidos ponen a quién va a tener la votación y obviamente que se necesita que voten, no ganan, pero tampoco escogiendo a los mejores. Gracias. Karen, le quiero preguntar algo porque realmente celebro en verdad que habiendo hecho tantos cuestionamientos a la propuesta de la constituyente, sobrevenido los hechos, como se dice, ¿no? Y ante la evidencia de que podemos tener a constituyente decir que va a apoyarla. Y la pregunta sería, ¿le gustaría integrar? Porque de eso se trata, en verdad. Yo no, como periodista, simplemente mantengo mi posición, no voy a hacer admoniciones de ninguna manera, pero es el Ecuador el que está en juego este momento. Y la pregunta es esa, ¿le gustaría integrar la Asamblea Constituyente? Porque hasta donde se ve ahora pueden ser representantes de dos fuerzas hegemónicas, ¿no? Que van a tener que hacer transacciones, tomen en el significado, en la amplitud de la expresión, y son el correísmo y ADN. Pero debe haber también otros integrantes, Karen. Sí, gracias, Thalía. Si yo le soy sincera, creo que desde que yo puedo votar, yo no he tenido que tomar una decisión tan difícil como la de estas elecciones. Y me he tenido que recordar muchas veces que no estoy votando a favor del gobierno, sino estoy votando a favor de la posibilidad de cambio. Y si es que a mí me gustaría, digamos, en abstracto, conformar parte de una Asamblea Nacional, mi respuesta honesta es sí. Si es que usted me pregunta en abstracto, para mí sería un honor poder aportar al debate sobre cómo podemos nosotros construir un mejor Ecuador y sobre todo, lo que yo creo que tienen que tener los asambleístas constituyentes es esta capacidad de escuchar a las personas que piensan distinto a uno y respecto de principios, tratar de encontrar un punto medio. Pero lamentablemente, como usted ha mencionado, y es algo que no me gusta, es cómo está el estatuto que aprobó el gobierno, que hizo el presidente, para formar las listas de la Asamblea Constituyente, lo cual, como usted también ha mencionado, seguramente nos va a dar a una Asamblea Constituyente muy similar a la Asamblea Nacional que tenemos ahora. Y yo no me veo de ninguna manera, mis valores como persona no se ven de ninguna manera transparentados, no se ven de ninguna manera reflejados en ninguna de las dos fuerzas políticas actuales, ADN, novoísmo ni correísmo. Y yo no podría traicionar a mis principios de esa manera, yo no podría apoyar a ninguna de esas dos fuerzas políticas. Y como usted recordará, Thalía, yo en algún momento propuse hacer cambios a los partidos políticos y a las organizaciones políticas, precisamente para fortalecer ideológicamente a las organizaciones políticas y que personas que tengan ganas de aportar al país desde la política no tengan que estar en esta disyuntiva, ¿no? Pero esas preguntas nuevamente fueron negadas por el pueblo, por la campaña en gran medida que hizo en ese momento el correísmo con, no voy a llamar el indigenismo porque no fue así, pero sí con ciertos líderes indígenas como fue el señor Leonidas Issa. Entonces, esa espero que sea una pregunta y simplemente, Thalía, quisiera hacer algunos pequeños comentarios sobre lo que han dicho las personas de este panel tan valiosamente. A mí sí me gustaría que me digan una reforma que no pasa por reforma constitucional. Una reforma que sea imprescindible, es decir, si es que ustedes me llegan a decir este artículo de la Constitución, si es que no se cambia esta reforma del artículo de la Constitución, que no es vía reforma parcial, y esto es lo que amerita que nosotros vayamos a la Constituyente, cambio de opinión. Pero lamentablemente yo no he podido encontrar ese artículo, yo no puedo encontrar la razón por la que nos estamos yendo a la Constituyente, porque además no nos olvidemos que la Asamblea Constituyente no tiene poderes infinitos, aunque muchos quieren decir que sí. La Asamblea Constituyente tiene límites formales y materiales, y los materiales son precisamente los derechos de la dignidad de las personas. Y entonces, porque recordemos que
por ejemplo, voy a leer el artículo 79 de la Constitución, decía que los ecuatorianos tenemos el derecho de ser juzgados en Ecuador, usaba la palabra derecho, y la Corte Constitucional dijo que ese cambio era vía enmienda, porque estábamos dentro de los estándares de proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay manera de trastocar la parte dogmática de la Constitución, los derechos y ciertos principios de la Constitución, si es que se fundamenta de la manera correcta, como en su momento lo hicimos nosotros y fundamentamos que la extradición era una excepción a esto. Entonces, esa es una pregunta para las dos personas que están aquí conmigo en este interesante debate. Y la otra aclaración que quiero tal vez decir también es que esta idea de que la reforma parcial es este símil que hacíamos del carro, ¿no? El problema es que la Constitución no es un carro. El problema es que la Constitución es una serie de principios que están en los artículos, y este nombre de reforma parcial no significa que tú ibas a hacer pausados, estos cambios pausados, ¿no? Yo sé que lamentablemente la palabra reforma parcial te lleva a pensar que los cambios son parciales, pero no es así. Se daba en un solo debate, bueno, en dos debates, pero en un solo momento en la Asamblea Nacional, y se daba en una sola votación de la Asamblea Constituyente, en una sola votación del referéndum. Entonces, de hecho lo hicimos ya, Talía, no sé si ustedes recuerden, pero en el Comité por la Institucionalización Democrática, que fue fundado por el doctor Julio César Trujillo, se consiguieron firmas y propusimos, y yo trabajé en ese proyecto. Claro. Se propusieron un cambio en donde yo tuve la oportunidad de trabajar de más de 80 artículos de la Constitución, y se hacía por una vía, la vía de la reforma parcial, y podíamos modificar toda la arquitectura de la Constitución vía la reforma parcial. Entonces, no quiero tampoco, insistir en esto, ya finalmente entiendo que estamos ya en lo que hay. Gracias, Karen, y dejémosle para que conteste. Muchas gracias, Karen. Y sí, el recorderis que ha hecho, además de que se trabajó, se recogieron cientos de miles de firmas y todo quedó en la nada, es verdad. Mario y luego Rodrigo Andrés, lo que les ha planteado Karen, yo creo que merece un comentario de ustedes. Mario. Gracias, Talía. Mire, hay que pensar en este tipo de casos no solamente en lo jurídico, sino en lo político. Por supuesto que vía reforma y vía enmienda podríamos cambiar prácticamente todo, pero eso requeriría un debate nacional con todos los ciudadanos en votaciones que tendría que pasar primero por la Asamblea Nacional, luego por la Corte Constitucional, luego por el referéndum, en un proceso bastante largo en el que hay que explicar absolutamente todos los temas. Si pensamos de eso, pues bueno, ya tuvimos de la misma extradición que perdió durante un intento de reforma el propio presidente Lasso. Entonces, hay que entender que procesos de reforma de esa magnitud, llevarlos por debates individuales y después a un referéndum, es poco pragmático, y sobre todo con una Corte Constitucional como la que tenemos, en virtud de la estructura de Montecristi, la subjetividad que recae sobre ellos, en qué es regresividad o progresividad, nos tomaría varios años y varios idas y vueltas, como ha pasado en otros proyectos ya que se han quedado estancados en el camino. Por lo tanto, más que por un tema de imposibilidad jurídica, por la necesidad de hacer las reformas lo antes posible y de la manera más amplia posible, insisto, desde la esencia de la Constitución, que busca que el Estado sea dueño, señor de absolutamente todo, es necesario un cambio de raíz que se puede hacer de manera mucho más efectiva a través de una asamblea constituyente. Si no, vamos a terminar con un Frankenstein, y aquí coincido con Rodrigo, aunque la Constitución no sea un carro, el ejercicio didáctico de entender que el nivel de daño ideológico, de reglamentación excesiva al punto de ser una de las más largas del mundo, de regulación de cosas que no deberían estar en una Constitución de Montecristi, hace que la necesidad de reforma sea tan amplia que por estos mecanismos es muy poco práctico y poco viable en lo político por el tiempo y nivel de consultas que tomaría. Gracias, Mario. Perdóname, yo tengo que hacer ahorita una pausa porque tengo que hacer una pausa, ¿no? Está el tiempo, nos consumido en este segundo bloque 20 minutos, vamos a tener el tercer bloque, pero yo les voy a pedir en el tercer bloque que salgamos un poquito de lo constitucional, cuando ustedes siendo abogados y constitucionalistas van a decir que nos está pidiendo, pero para hablar un poquito más de temas terrenales. Obviamente, Rodrigo Andrés tendrá ocasión de contestarle porque a él le hizo una pregunta directa a los dos, Karen, pero sí quiero un poco que la audiencia de ustedes, expertos en constitucionalismo que manejan eso, le digan, poniéndose en el plano terrenal,
qué va a pasar con el país y qué cambios y qué país queremos y qué proyecto de país sería de bueno diseñar, ¿no? Entonces aquí permítanme hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Les invito también a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que claro los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro, la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Mario Cubi, abogado académico, PhD en Derecho Internacional. Voy a abreviar los currículos del doctor Rodrigo Andrés Cordero, profesor de Derecho Tributario, expresidente de la Cámara de Industriales de Cuenca, y la doctora Karen Sichel, máster en Política Pública. Rodrigo Andrés obviamente dijo algo, Karen, y yo creo que merece una respuesta tuya porque realmente es interesante, ¿no? A la alegoría del carro, ¿no? Parece que satisfizo las aspiraciones de poner una alegoría terrenal, digamos, de la materia constitucional a Karen. Rodrigo Andrés. Bueno, la alegoría o el ejemplo que pusimos puede ser ofensivo. Yo también, al igual que Karen, confieso que soy un principalista. Yo creo que la Constitución se informa, se nutre de una serie de principios que son el norte para una sociedad. Esa es la razón de ser de una Constitución. Pero también me baso en lo que dijo Mario hace un rato. Es una Constitución desbordante, demasiado grande, reglamentarista, que confunde los principios e inclusive los traba. Inclusive hace que se contradigan. No voy a discutir sobre qué debió cambiarse vía reforma, sino el por qué estamos en este momento en esto. Y me voy a basar en un principio que está en la Constitución, el derecho al trabajo. ¿Cómo puede ser posible que un esquema constitucional, que ya básicamente está cerca de ajustar los 20 años, desde el año 2008, no haya podido modernizar el trabajo en el Ecuador y tengamos un régimen jurídico constitucional que en la práctica ha concretado que solamente uno de cada 3 ecuatorianos tenga un trabajo digno? Entonces no está funcionando. Y el problema, Karen, no es el qué, sino el cómo debemos hacer los cambios. Lamentablemente, la constituyente es una terapia de shock, rápida. Tú me vas a decir, no, es que igual se podía hacer con un solo debate. Sí, pero la dinámica que tiene la Asamblea Nacional haría que probablemente en cada punto de una reforma constitucional se gasten meses y meses. Tú fuiste la que impulsaste un proceso de consulta popular en la administración presidencial anterior y sabes perfectamente que uno es el ideal con el cual nos enfocamos en propuestas como la planteada, y otro muy distinto es cuando esas propuestas se aterrizan a un ente colectivo como la Asamblea Nacional. Yo creo que la propuesta de constituyente responde a una exigencia que tiene este rato la sociedad de cambiar algo que no le está sirviendo. Los ecuatorianos no estamos progresando, el nivel de pobreza de Ecuador no se está superando y hace falta una terapia de shock rápida que cambie el modelo en beneficio de la sociedad. Y Rodrigo, perdona Talía, que adelante. Dar una idea ahí. Es clave entender que para una reforma parcial, además se requieren 2 debates de la Asamblea Nacional, separados por al menos 90 días del uno del otro, y que tenemos la experiencia. Yo fui parte también, junto a Henry Cugalón, en la etapa final del gobierno del presidente Lasso, de la reforma parcial a la Constitución para que Fuerzas Armadas puedan actuar en territorio nacional sin necesidad de un estado de excepción. Y la verdad es que en la Asamblea
nos esquilmaron la propuesta. Tocó cerrarlo a solamente 4 delitos específicos porque si no, los miembros de la comisión no la dejaban pasar y había que restringir en ciertos territorios. Entonces ya de lo que se proyectó salió un tema menor en un artículo que había que cambiar. Imagínate lo que sería debatir en la Asamblea 2 veces todo lo que hay que reformar. Y yo les había dicho a ustedes, por favor, que quisemos, y me parece muy bien que estemos ya aterrizando ahora, y miremos hacia el futuro, porque las cosas están como ya dichas. Y a este momento no podemos hablar de encuestas, pero todo el mundo sabe en su conciencia, por lo menos mi audiencia, que es muy ilustrada y le agradezco que siempre esté pendiente de todo lo que pasa en el país, sabrá de las cifras que estoy refiriéndome. Lo que yo quisiera es, Rodrigo, brevemente, porque les voy a pedir también que abreviemos para poder abordar otras temáticas. ¿Qué tipo de Estado tenemos que planificar? ¿Qué país queremos? Porque tantos cambios, la gente a veces se fastidia y dice, pero repetimos lo mismo, siempre lo mismo, pero no mejoran. Está bien lo que mencionaste, lo del trabajo, y en verdad, ¿cómo es posible que el país se paralice, los poquitos que tienen trabajo y los que no tienen trabajo se queden sin saber qué hacerse porque no tienen manera de tener ingresos? ¿Qué otros cambios, qué visión de país se debería propiciar en la constituyente, Rodrigo Andrés Cordero? En primer lugar, Talía, estrictez fiscal. Estrictez fiscal. No podemos tener esquema estatal que sea como una lista de Papá Noel. La lista de Navidad que tiene el niño que le pide todo a Papá Noel para las Navidades. Es imposible que la sociedad ecuatoriana pueda financiar un modelo de Estado desbordante. Por eso citaba yo ese principio que se desarrolló como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que es ese principio que hace que el derecho tenga que desarrollarse de acuerdo a los límites financieros que tiene el Estado. Ese es el primer punto de partida que debe tener la nueva Constitución. Si no, esto es desbordante. Fíjate lo que está ocurriendo. El Estado no se da abasto. Los gobiernos seccionales o los gobiernos autónomos descentralizados que tienen autonomía en el manejo de sus rentas gastan la plata en cualquier cosa. O sea, ya no creo que cabe ponernos a ejemplificar este tema. Hay un desorden fiscal desmesurado. Un fallo de la Corte Constitucional hace que se reproduzca el reconocimiento de un derecho que le cuesta al Estado en beneficio de un segundo, tercero, cuarto grupo y así sucesivamente. La disciplina fiscal es el punto de partida. Gracias, muy bien ese punto. Tenemos que preservar los derechos. Solamente termino indicándote que coincido en que tenemos que preservar la parte dogmática de la Constitución en el reconocimiento de derechos de minorías y todo eso. Eso no se va a tocar. Y en eso creo que los tres vamos a coincidir, en que eso no se debe tocar. Pero en la parte de estrictez fiscal es indispensable que se haga. Gracias, sí. Y el propio presidente Noboa, que muy poco ha hablado realmente del diseño constitucional que quiere, de la visión de país, sí ha dicho que los derechos se van a garantizar. Karen, asimismo pidiéndoles por favor que abreviemos para abordar algunos temas adicionales. ¿Cuál es la visión del país, estudiosa como es usted, realmente de la sustancia del país, de las normativas, de la legislación, del Estado de Derecho, que nosotros no podemos perderlo, ¿no? Que es un aval este momento para vivir en democracia, pero cuál es la visión que debería propiciarse, se apruebe en la Asamblea, sabiendo que vivimos tiempos recios, tiempos difíciles en el Ecuador y el mundo, Karen? Yo creo que la Constitución debería plasmar los valores básicos de los ecuatorianos y nada más que no sea eso. Debería plasmar la arquitectura básica, orgánica de las instituciones del Estado. Debería ser una constitución corta en la medida de lo posible y sobre todo, Talía, nosotros deberíamos entender que el cambio de constitución no significa un cambio de vida. Es decir, el que la Constitución diga que todos los ecuatorianos vamos a tener el derecho al trabajo, pues no significa que vamos al día siguiente a tener el derecho al trabajo garantizado. Y a mí sí me da mucha pena y me quedo con un sabor de boca tenaz el saber que aquí están dos grandes expertos en el tema acompañándome y ninguno de los dos ha sido digamos, y no es su culpa porque no dependió la decisión de ellos, pero no tenemos una razón de fondo para habernos metido en este tema, en la Asamblea Constituyente. Pero ya que estamos aquí, Talía, lo único, creo yo, que tenemos que hacer para que se incluya en esta Constitución es ponernos de acuerdo en temas mínimos, pero que sean acuerdos de verdad y transparentes, y que nuevamente
la trampa de las constituciones normalmente no están en las partes dogmáticas, están en las partes orgánicas. ¿Cómo va a ser la arquitectura de las instituciones? ¿Cómo va a quedar? ¿Quién va a designar autoridades ahora? ¿Cuáles van a ser las bases de los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional? ¿Vamos a quizás migrar a un sistema bicameral, que sería lo positivo? ¿Vamos a tratar de establecer más requisitos para la participación política? Esas son las preguntas que nos deberíamos estar haciendo. ¿Cómo queremos reformar la justicia, dado que estamos en un estado en donde el crimen organizado se quiere cooptar la justicia y se quiere cooptar a la clase política? Entonces, esas creo que son las preguntas, Thalía, que deberíamos hacernos en este momento. Gracias, además, por abreviar, Karen. Mario, preguntas concretísimas, por favor. En verdad, la gente también tiene dudas, ¿no?, de que con los requisitos que se ha puesto de 2/3 en la Asamblea, y ya sabemos que el correísmo lo que quiere es la impunidad. O sea, si hay algo que, por ejemplo, el Ecuador ya tiene convencimiento a la mayoría, es eso, que ellos buscan determinadas cosas. ¿Cuáles son los riesgos? Y no eso significa que la gente vaya a votar diferente a lo que ya decidió cómo va a votar, pero pongámonos en el hecho de que esté ya la constituyente. Y además, de paso, le pregunto, entre paréntesis, si le gustaría integrar también la constituyente. Pero el asunto es cómo evitar que se hagan otra vez pactos entre dos agrupaciones políticas que, con el método de Hunt, que aprobaron las dos organizaciones políticas en desmedro de las minorías, esto no vaya a resultar realmente un fiasco para el país que nadie quisiera. Thalía, en orden, de atrás para adelante voy a ir un poco por sentido lógico. La única forma de evitarlo es votando bien, y ahí no hay que darnos las vueltas ni tenerle susto. La gente tiene que votar por aquellas personas en las que cree que está el proyecto país que quieren. Si votan bien, pues irá bien. Si votan mal, pues al final tendrán que decir no me gustó y no apruebo la Constitución. Y al final, si es que son dos mayorías que algunos pueden no gustarnos, esa es la decisión del pueblo ecuatoriano y ese es parte de los riesgos de vivir en una democracia, pero en eso estamos. Así que garantías en democracia no existen. Simplemente lo que la gente decida votar, nos tocará desde los medios y la academia exigir respuestas de aquellos que sean candidatos. Luego a mí, sí, me encantaría, imagínate, como abogado y político ecuatoriano y como académico en temas de derecho internacional, me encantaría ser parte del grupo que redacte esa nueva constitución. Habrá que ver cómo se dan las cosas en los próximos días, porque lo que sí, pues mis criterios, como creo que lo he ido demostrando a lo largo de la vida, no están a la venta ni de alquiler, así que quienes confíen y crean en lo que defiendo, sería un gusto poder estar ahí. Y finalmente el modelo país, estando de acuerdo en la mayoría de cosas que acaban de mencionar Rodrigo y Karen, yo aumentaría la visión desde la perspectiva económica, pero no solo de la macroeconomía que planteaba en disciplina fiscal Rodrigo, sino entender que la Constitución, si bien no arregla mágicamente los problemas, sí puede trabar, y tenemos que salir de este modelo donde el Estado maneja todo y cuando cae el precio del petróleo quiebra básicamente el país, a un Estado que fomente la inversión privada, y tenemos grandes ejemplos en Perú y en Chile que tienen figuras como los contratos ley que se han abierto a la estabilidad jurídica y tributaria para grandes proyectos que buscan que sea el privado el que invierte. Inclusive hay un artículo que me encanta de la Constitución peruana que establece que para que el Estado se involucre en actividades empresariales tendrá que demostrarlo ante el Congreso de manera excepcional y por necesidad pública. Es decir, volteamos por completo. Los privados, es decir, todos los ecuatorianos que no estamos trabajando para el Estado, somos los encargados de entrar a cualquier tipo de inversión y proyecto. El Estado es un garante de las condiciones. Solo este cambio puede multiplicar impresionantemente el nivel de inversión que llega al Ecuador, que significa trabajo, que significa más impuestos, que significa mejores servicios. Solo entendiendo que Perú y Colombia, siendo vecinos, tienen 12 y 14 veces más inversión extranjera. Gracias Mario, sin sí. plata no hay un solo derecho que sirva. Gracias, sí, y ahí la inversión está totalmente diversificada, no un solo lado, porque también hay que evitar eso de que vengan a invertir solo en alguna determinada acción, ¿no? Rodrigo Andrés, creo que está desde Cuenca, Karen desde Quito, Mario Cubi desde Guayaquil. Realmente, en verdad, sería interesante, ¿no?, que ustedes opten por participar o por lo menos den señales de que les gustaría integrar la constituyente, lo cual sería positivo, ¿no?, porque tienen una formación académica recia y además son personas reconocidas. Pero yo quiero preguntarle a Rodrigo Andrés Cordero otra cuestión que fue planteada por el exministro José de la Gasca y que causó un poco de
conmoción en el país, ¿no? En la conmoción que puede ser un país que tiene hechos de violencia terribles que copan todo realmente la expectativa nacional, es la elección de jueces en las urnas, sabiendo que esa es una propuesta del expresidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que creo que también fue en Bolivia, digamos, una propuesta media socialista, ¿no? Pero más allá de la ideología, el riesgo de que pase lo que en México, donde asoman que ahora son jueces, abogados de narcotraficantes. Para un abogado, ¿cómo le pareció esta propuesta, Rodrigo Andrés Cordero? No, estoy en completo desacuerdo. Definitivamente creo en la carrera judicial, creo en la profesionalización de la justicia, y en eso me he formado toda mi vida, y estoy en total desacuerdo con lo que se hizo en México y querer traslaparlo acá a Ecuador. Perfecto. Y entonces, volviendo a las propuestas, y me parece bien, hemos abordado el tema económico, ¿no? Que es realmente increíble. Y Karen, que sabe de lo que pasó con la respuesta negativa que le dieron al presidente Lasso en la consulta, de temas como el arbitraje internacional, Karen, ¿eso cómo se explica a un país, a una sociedad, de que las reglas del juego no lo hacemos en algunos temas localmente? ¿Qué falló ahí y cómo sería de buscar esa incorporación en la constituyente, Karen? Bueno, yo creo que es difícil, porque cuando hablamos de democracia, yo sí estoy en desacuerdo con algunas cosas que dice Mario, porque, por ejemplo, este tema de ya tenemos que someternos a lo que la democracia diga y no van a votar a alguien, ¿sí? Y sí, claro, por supuesto, pero no podemos dejar de reconocer que el votante en el Ecuador, lamentablemente la mayor parte del votante tiene un nivel de educación bajo, que no le permite quizás discernir sobre ciertas preguntas que son muy técnicas, ¿no? Que son muy técnicas respecto del Consejo de Participación Ciudadana o respecto del Consejo de la Judicatura o de incluso para un experto es difícil discernir y son preguntas sumamente técnicas. Entonces yo no creo que, porque es una suposición, esto de que claro, es que las democracias funcionan así, pero precisamente esos son los debates que se están teniendo en el mundo. ¿Por qué estamos de acuerdo en que las democracias funcionen así? ¿Por qué estamos permitiendo, digamos, que las democracias funcionen así cuando dejan resultados que son tan contrarios a la misma, digamos, al mismo bien común de los propios ciudadanos, ¿no? Y eso precisamente algo que creo que quizás no lo estamos abordando con la profundidad necesaria. Yo diría que es el crux del asunto. Al final del día, Talía, estamos poniendo a disposición de una ciudadanía que lamentablemente por varias causas históricas y por varias causas muy complejas, no se encuentra necesariamente preparada para tomar decisiones tan grandes respecto de la institucionalidad del país, que por supuesto la ciudadanía tiene el poder y de hecho la legitimidad de tomar decisiones importantes, pero cuando el tema se vuelve sumamente técnico y no hay la suficiente información por parte del gobierno, vamos, a esta campaña son 13 días de información que se va a poder hacer para que la ciudadanía tome estas decisiones. Karen. Entonces, Gracias, Tere. Sí, y lamento tener que hacer abruptamente, no quería cortarles antes la palabra, pero nos hemos consumido todo el tiempo disponible para el programa, pero aquí tengo que hacer una brevísima pausa para volver con lo que es la marca del programa, ¿no? Preguntarles a quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tienen en común un turista en Galápagos, una abuelita en Cuenca y un escalador en el Cotopaxi? Que claro, los conecta a todos, porque solo necesitas una conexión para lograrlo todo. Y en Claro, la tienes en todas partes. Móvil, internet, televisión y entretenimiento en un solo lugar, para que tu vida sea mejor. Con Claro, todo se conecta. ¿Pasteles? 10 de chocolate, 15 de vainilla y 8 de canela. ¿Panadería? Comienza la producción para mañana. Confianza. Siempre. Con esfuerzo y el apoyo necesario para nuestro negocio, seguimos creciendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con un crédito que nos ayudó a abrir nuestra pastelería. Y el que viene para nuestro nuevo local. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Karen Sichel? Al presidente Trump por la pérdida en Nueva York. Rodrigo Andrés Cordero.
a la ciudad de Cuenca, que tuvo un vil caso de sicariato hace 2 días. Mario Cubi. A los que promueven la niñez trans por la defensa ciudadana contratan al proyecto. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Karen Sichel? Bueno, al señor Mandami por haber ganado las elecciones en Nueva York. Rodrigo Andrés Cordero. Karin se me anticipó al señor Mandami, igualmente. Mario Cubi. Al mundo a ver a una estrella como Messi a favor del cristianismo y la derecha. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.